Dios les bendiga, jóvenes. Es un gusto para mí poder saludarles a esta hermosa región de Poza Rica. Un saludo a todos ustedes y también al Distrito Oriente. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de ministrar en este evento, y gracias también a la directiva que tuvo a bien invitarnos. Dios les bendiga, y yo sé que Dios ha ministrado nuestras vidas de una manera sorprendente. Dios ha sido bueno y creo que también lo seguirá haciendo, porque sabes, este es Dios. Dios siempre quiere ministrarnos, Dios siempre quiere bendecir nuestras vidas. Todo está que nosotros le anhelemos y abramos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento para que Él haga lo que tenga que hacer. Así que, ¿qué te parece si oramos al Señor y le decimos: Señor, habla nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, que seas tú, Señor, ya que tú conoces nuestra condición, ya que tú conoces cómo estamos delante de ti y sabes lo que necesitamos? ¿Quieres orar al Señor? Oramos. Padre, gracias te damos porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor, y sé que tú harás lo que tengas que hacer, Señor. En tus manos nos presentamos y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, quien hable en nuestras vidas, que ministre en nuestros corazones a través de tu palabra, y que allá donde se encuentra cada joven, cada señorita, pueda sentir tu presencia y tú puedas ministrar su corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias te doy, Señor, a ti la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, quiero invitarte a que leamos la Biblia en el primer libro de Samuel, en su capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 27 y vamos a ver cómo Dios, cuando habla, habla, y a veces lo que habla no es tan gratificante para nosotros, pero es una voz de alerta que nos puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Quieres acompañarme? Primer libro de Samuel, en su capítulo 2, versículo 27, dice la palabra de Dios: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué tremenda palabra recibió Elí. Déjame hablarte un poquito del contexto en el que se desata esa historia. Muchos hemos leído tal vez el libro del profeta Samuel, y es que recordemos que en este tiempo Dios ya había escogido al pueblo de Israel y lo había sacado con mano poderosa de la esclavitud en Egipto. Dios se había manifestado en el desierto y Dios les había dicho: les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, ustedes tienen que honrarme. Y vemos cómo después del liderazgo de Moisés en el desierto, luego Dios en el liderazgo de Josué les dio esta tierra prometida. Ellos pudieron establecerse como nación y vieron la misericordia y la mano de Dios. Y en todo esto, Dios había levantado a esta familia, los hijos de Leví, los levitas, para ser esos sacerdotes, para que ministraran en el templo, tanto en el tiempo de Moisés en el tabernáculo, como cuando se establecieron en esta ciudad que fluía leche y miel, en la región de Canaán. Sin embargo, recordemos que después de la muerte de Josué, se levanta una generación que no conoció a Dios y que se pervirtieron y empezaron a adorar
a los dioses de Baal. Los dioses de Baal eran conocidos como esos dioses de la fertilidad, pero que todo tipo de rituales tenía que ver con la perversión sexual. E inclusive había un dios llamado Moloch, que a este se le ofrecían sacrificios humanos y nada más y nada menos que a bebés. Así que el pueblo de Israel se corrompió y Dios empezó a tratar con el pueblo y castigaba la idolatría del pueblo. Venían los filisteos, se levantaron en contra de ellos, o los enemigos de Israel, y los oprimían en gran manera. De modo que Israel clamaba a Dios, y entonces Dios les respondía y con mano poderosa manifestaba su provisión y manifestaba su protección. Después de esto, al pueblo de Israel se lo volvió a olvidar y volvían a hacer lo malo. Y entonces nuevamente ellos clamaban al Señor y Dios levantaba a un juez, y este era el instrumento para llevarles a la victoria. Y así pasó por mucho periodo el pueblo de Israel. Y en este periodo precisamente es en el que se encuentra la historia de esta que estamos leyendo de Leví, de Elí y de sus hijos. Y miren bien, que en este tiempo, así como estaban las cosas, donde se levantaban los jueces, peleaban y había esa amenaza de los enemigos, también se había perdido el temor a Jehová. Se había perdido este temor del pueblo de Israel, y había ciertas crisis en Israel. Las crisis, había una decadencia moral, había una decadencia política y también había una decadencia espiritual en todo el pueblo. El pueblo se había corrompido totalmente. Y lo más triste de esto, que el sacerdocio, el ministerio sacerdotal se había corrompido. Los hijos de Leví, los que eran llamados a ministrar en el templo, se habían corrompido. Y aquí es donde aparecen estos dos jóvenes, los hijos de Elí, llamados Ofni y Finés. Ellos no habían tenido el conocimiento, o carecían del verdadero conocimiento acerca de Dios. Ellos no tenían respeto a Dios. Por lo tanto, dice en el versículo 12 que de este mismo capítulo 2, que ellos eran impíos, que en otras palabras significa sin vergüenza. Ellos menospreciaban las ofrendas del Señor. Ellos le robaban lo que le correspondía al Señor. Ellos lo robaban. Ellos habían sido ungidos para ministrar las ofrendas, pero ahora ellos menospreciaban estas ofrendas y ellos tomaban para sí parte de lo que le correspondía a Dios. Y Dios había estipulado y los había ungido y les había dicho cómo iban ellos a ministrar las ofrendas. Pero ahora ellos simplemente estaban allí ejerciendo el sacerdocio, pero haciendo lo que mejor les convenía. Ya no había respeto por Dios. Ellos menospreciaban las ofrendas que le correspondía a Dios. Y ese pecado era grave delante de Dios. Ellos no tan solo menospreciaban las ofrendas y la presencia de Dios, sino que también practicaban sexo ilícito con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo. Recordemos que la Biblia nos dice que afuera del templo habían mujeres que aguardaban la puerta del tabernáculo. Y los hijos de Elí se acostaban con estas mujeres, profanando de esta manera el lugar donde se suponía que ellos estaban llamados para ministrar la presencia de Dios. Hasta donde había llegado su perversión y su maldad. Ellos habían hecho lo malo delante de Dios, pero Elí les había reprendido. Sin embargo, ellos no quisieron hacer caso. Y la Biblia nos dice que Jehová había resuelto hacerles morir. ¿Sabes? Esto nos lleva a entender que muchas veces nosotros podemos ser llamados a cumplir un ministerio, podemos ser llamados a servirle al Señor, y tal vez lo hemos hecho con todo nuestro corazón, pero a veces llega un momento en el que estamos tan llenos de la perversión en todo lo que nos rodea, estamos en caos, estamos en crisis,
que se nos pueda hacer fácil entrar en esa liviandad o en esa pereza espiritual y de esta manera no honrar a Dios. ¿Sabes? Cuando ellos tomaban para sí las ofrendas que le correspondían a Dios, ellos robaban lo que era y lo que le pertenecía a Dios. Y cuando yo leo esta actitud de estos jóvenes, me lleva a mí a temblar en mi corazón y decir, cuando nosotros le robamos lo que le corresponde a Dios, cuando nosotros le robamos la gloria a Dios, cuando estamos sirviendo, lejos de darle la gloria al Señor, nosotros nos llevamos la honra, nosotros nos llevamos la gloria y sentimos que tocamos muy bien una guitarra porque somos talentosos y no le damos la gloria a Dios, que cuando cantamos sentimos que lo hacemos tan bien y que nos gusta que nos halaguen, pero no lo hacemos honrando a Dios, que cuando predicamos, que cuando enseñamos, lo hacemos tan bien y nos llevamos nosotros la gloria y robamos lo que le corresponde a Dios. Y de esta manera nosotros estamos siendo al igual que los hijos de Elí. Qué triste. Qué triste también el que hoy estamos viviendo tiempos en los que la perversión sexual se está haciendo como algo normal, como algo cotidiano. La gente hoy ya no tiene temor en cuanto a sus prácticas sexuales y cada vez estamos escuchando ideologías y estamos siendo bombardeados por todos los medios de entretenimiento con una perversión sexual. Desde incitaciones en los bailes, desde imágenes en televisión, en películas, en series, hasta esa permisidad que se da de una perversión sexual de lo que hoy estamos viviendo y estamos siendo bombardeados. Y que lamentablemente muchas veces podemos caer en esa situación y pensar que todo mundo lo hace, pensar que ese es el sistema, pensar que esa es la cultura, pero ante Dios no hay otra cultura, no hay otro sistema. Cuando Dios nos ha hablado a vivir en santidad y nos ha ungido como su pueblo, nosotros somos llamados a ministrar en su presencia. Sin embargo, los hijos de Elí lo veían como algo normal porque la diosa Serat, su forma de sacrificios eran las perversiones sexuales. Así que esto era algo tan normal y tan cotidiano que ellos hacían lo mismo en la puerta del tabernáculo. Cuando Elí es reprendido, Elí se ve que llama la atención a sus hijos porque el pueblo se había quejado, pero ellos no le hicieron caso. Qué triste cuando somos de una u otra manera en su misericordia, Dios nos confronta y somos confrontados de nuestras acciones, pero a veces llegamos a un punto de tal arrogancia como los hijos de Elí. Yo estoy en un buen lugar, estoy haciendo lo que quiero hacer y creo que esto es lo mejor que me conviene. La arrogancia, el querer conducir nuestra propia vida de acuerdo a lo que nosotros creemos y no a lo que nos dice Dios, llevó a los hijos de Elí a que Dios resolviese que ellos iban a morir. Qué tremendo que muchas veces pensamos que podemos vivir una vida en desorden, que podemos vivir una vida doble, o que pensamos que como todo mundo lo hace, ese es el estándar de una sociedad, inclusive hasta cristiana, y que Dios no nos va a reprender. Dejamos a un lado los principios de Dios, dejamos a un lado cómo Dios nos habla a vivir en santidad y empezamos a adoptar la costumbre, la cultura o lo que se está viviendo a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios, a pesar de que es un Dios de amor, también es un Dios que hace justicia y que nos ha dicho que si nosotros le damos la espalda a Él nos va a dar la espalda. Y es precisamente lo que le está diciendo a Elí en estos versículos que acabamos de leer. Dios le está recordando de cómo Dios los sacó de Egipto y se reveló a ellos y escogió de todos los hijos de Jacob, escogió a Leví, a su padre, para que ellos fueran esa tribu que ministrara en la presencia de Dios. Los ungió, los llamó a un servicio santo, pero ellos no quisieron seguir a este Dios santo y a ese llamado que ellos habían recibido. Y cuando reprende que Él prefiere honrar más a sus hijos
que al de Dios o a honrar a Dios. Es entonces donde Dios dice, porque yo honro a los que me honran. ¿Qué nos lleva a entender esto? Que cuando Elí puso en primer lugar a sus hijos, que cuando Elí debió de haber llamado a orden a sus hijos y no lo hizo, es porque puso más importante la vida de sus hijos, la honra de sus hijos. Prefirió quedar bien con sus hijos y no con Dios. Y entonces Dios dice, a los que no me honran, los tendré por pocos. Porque cuando no honramos a Dios es como tenerlo en poco. Es como decirle, yo quiero honrar a personas, yo prefiero quedar bien con ellos, y de esta manera menospreciamos lo que es Dios. Y por eso Dios dice que Él va a honrar a aquellos que hemos puesto en primer lugar a Dios, que le hemos honrado, que nuestra vida ha honrado a Dios. Pero a los que no le han honrado, los tomará en poco, los tomará como nada. Y eso es muy triste. Después que hemos sido llamados por Dios, después que hemos sido escogidos y que pareciera que podemos tener mucho talento, ¿seamos tenido en poco? ¿De qué nos serviría entonces ser mucho delante de la gente? Ser aquellas personas talentosas y reconocidas delante de una sociedad, si delante de Dios no seremos nada. Qué triste. Y sabes, cuando Dios resolvió este asunto, Dios resuelve esta acción tan abominable o esta situación con una provisión. Dios dice que Él ya se había hecho, ya se había provisto de un sacerdote fiel. Y es aquí donde marca la historia o marca el final del sacerdocio y lo restituye por un sacerdocio fiel, por un sacerdocio que tiene que ver con desde a partir de este tiempo ya no se figura más el sacerdocio, sino ahora el profeta Samuel. Ahora son los profetas que son los que ministran al pueblo, que son los que dirigen al pueblo. Y Dios dice, yo voy a levantar a un sacerdote fiel. Y ese sacerdote es Samuel. Samuel, al contrario de los hijos de Elí, Samuel dice la Biblia en el versículo 11 que servía al Señor como ayudante de Elí y que aun cuando era un niño servía al Señor, o sea, ministraba al Señor, y que él crecía con el favor del pueblo y con el favor del Señor, porque él ministraba en presencia de Elí. Él se apegó a Elí. Samuel se apegó, obedeció, aprendió, se sujetó. Él pudo haber seguido los pasos de los hijos de Elí, pero no lo hizo así, sino que él ministraba. Y aun cuando la palabra de Dios escaseaba, y aun cuando él no había conocido a Jehová ni la palabra le había sido revelada, dice la Biblia, él recibió un mensaje de parte de Dios, aun cuando él no conoce que fuera Dios. Y cuando Elí lo dirigió, él recibió ese mensaje de parte de Dios, y que ese mensaje era un juicio para la casa de Elí. Y posteriormente Dios levantó a Samuel. Y la Biblia nos dice que Samuel, todo lo que él decía, se cumplía. Dios le revelaba el mensaje y se cumplía. Sin embargo, para los hijos de Elí, murieron en un solo día, y también Elí. La palabra que le había sido dada a Elí, ahí se quedó. Ahí se cumplió. Este ministerio, esta vida de estos dos jóvenes y de este padre, se quedó sepultada, porque como Dios dijo, no será nada. Y ahora levanta a aquel que le ha honrado. Ahora levanta a este Samuel. Y el ministerio de Samuel duró toda su vida. Él dirigió al pueblo, él habló al pueblo. Cuando los filisteos venían a atacar en Mizpa, Samuel se levanta y le habla al pueblo con un mensaje de parte de Dios y les dice que ellos tienen que volverse a Dios, que ellos tienen que abandonar la idolatría, los dioses de Baal, y que tienen que volver de todo corazón a Dios. El pueblo responde ante el mensaje de Samuel. Y entonces el pueblo empieza a clamar a Dios y le decía, por favor, ruega a Dios por nosotros. Había esa confianza del pueblo con Samuel de decirle, ruega por nosotros. Y
Samuel oró al Señor y Dios ese día les rescató de una forma sorprendente, y allí se vio la gloria de Dios una vez más guardando al pueblo de Israel. Dios usó la vida de Samuel. Él ungió a los reyes. Samuel por mucho tiempo fue el que dirigió, fue el juez de Israel y fue el vocero de Dios para con el pueblo. Dios se proveyó de este Samuel, se proveyó de ese sacerdote fiel. Y sabes, también la vida de Samuel nos lleva a comprender esos principios que él lo hizo, que Dios le honrara y que Dios lo llevara a este ministerio exitoso. ¿Sabes? La provisión de Dios no es a veces de lo que, o es lo que a veces menos esperamos. Samuel había sido llevado al templo como una promesa del pacto que hizo su madre Ana con Dios. Pero Dios allí estaba proveyendo de este niño. Que este niño que tal vez era menospreciado porque no era un sacerdote y él tenía la túnica y las vestiduras de sacerdote de su edad que su madre le había hecho, pero ¿cómo había sido menospreciado tal vez por Ofni y Finés? Que era simplemente un niño, pero ese niño Dios levantó, porque ese niño ministraba en la presencia de Dios, porque ese niño decidió honrar a Dios, porque ese niño, en medio de todo el caos que estaba viviendo como sociedad, en medio de toda la perversión que se estaba viviendo en Israel, en medio de toda la falta de temor que se estaba viviendo en Israel, él decidió no seguir al pueblo, sino decidió seguir a Dios. Aun cuando no le conocía, él obedeció y Dios se reveló a su vida porque él honró a Dios. ¿Sabes, joven, señorita que estás aquí? Hoy nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles, es verdad. Hay caos moral para donde quiera que miremos, e inclusive dentro de nuestras propias iglesias, dentro de nuestras propias vidas. ¿Sabes que esta cuarentena o este tiempo confinado en casa, que rompió nuestra rutina, que rompió nuestra forma de día a día, trajo a muchos jóvenes a esclavizarse en pecados sexuales, a esclavizarse en pecados en los que hoy todavía están luchando? ¿Y sabes por qué? Porque esto es lo que ha hecho la sociedad. La sociedad misma decía, vamos a consumir cierto contenido en el entretenimiento, en los videos, en las redes, contenido perverso, contenido que no honra a Dios al verlo. Y muchos cayeron en esta parte, en esta tentación. Muchos, lejos de honrar a Dios, se desviaron y se alejaron de Dios, y hoy su vida está totalmente apartada de la presencia de Dios. Pero sabes, este tiempo del que vivimos nos trajo a nosotros una realidad y fue pesada nuestra espiritualidad. Tal vez ministrábamos en la iglesia, tal vez servíamos en la iglesia o asistíamos a la iglesia, pero ahora que no podemos asistir a la iglesia, que no tenemos congresos donde nos ministren como estábamos acostumbrados, ahora nuestra espiritualidad se ve pesada, se ve probada. No dependemos de una reunión, no dependemos que alguien venga y ponga sus manos sobre nosotros, sino ahora dependemos de realmente una actitud de adoración que honre a Dios. Ahora es donde nuestra fe es revelada. Y es donde muchos nos damos cuenta que tanta falta nos hacía realmente permanecer en la presencia de Dios. Pero sabes, aún con todo esto que ha venido y aún con todos los estragos espirituales que puedan hacer en nuestras vidas, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue deseando darnos esa oportunidad para acercarnos a Él, como lo hizo con los hijos de Eli. Dios aún nos está hablando y nos está diciendo, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi presencia, no me tomen por poco. No me menosprecien, no traten de honrar a los demás. Yo quiero que ustedes me honren a mí. Yo quiero que ustedes decidan quedar bien conmigo y no con los demás. Porque si tú decides quedar bien conmigo, si tú decides honrarme, yo te voy a honrar. Pero si tú me menosprecias, si tú me tienes en poco, yo también te tendré en poco. Y sabes, no sé cómo vamos a terminar.
si no honramos a Dios, pero lo que sí sé es cómo vamos a terminar si honramos a Dios. Y este tipo de honra no tiene que ver aquí en esta tierra, sino que Él un día ha prometido que va a venir por nosotros y que nos va a llevar de esta tierra para que vivamos por toda la eternidad con Él. Así que vale la pena honrar a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos caóticos donde hay perversión a donde quiera que miremos, donde hay una cierta exaltación del ser humano que busca robarle la gloria a Dios. Pero tenemos esta promesa. Y esta promesa es que si le honramos a Él y vivimos para agradarle, Él un día va a venir por nosotros y nos llevará y nos librará de todo el caos que le espera a la tierra. Porque lo que ha dicho Dios, lo que ha prometido Dios en los últimos tiempos, Dios lo ha dicho y Dios lo va a cumplir y va a suceder. Y nosotros creemos que cuando todo el juicio venga a esta tierra, tú y yo ya no estaremos aquí, porque seremos levantados con Cristo Jesús. ¿Quieres hoy preguntarle, Señor, mi vida, en la forma en la que yo estoy dirigiendo mi comportamiento, mis decisiones, te estoy honrando? Hoy, el día de hoy, yo te honré. ¿Te honra en la forma en la que yo soy? Si no te honro, Señor, hoy queremos pedirte perdón. Hoy queremos volver a ti. Hoy queremos, Señor, decirte, deseo honrarte a ti y ponerte en primer lugar en mi vida. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú nos llamas a tiempo y tú nos hablas, Señor, de la importancia que es honrarte a ti en estos tiempos. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que allí donde está cada joven, cada señorita, Señor, que tal vez ha sido seducido por el pecado, por la perversión, por todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, por todo el caos que se está viviendo, depresión, ansiedad, Señor, desesperación, y que está llevando a los jóvenes, Señor, a desviarse de tu propósito. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, les rescates de esas ataduras y que ellos puedan creer nuevamente en ti y que ellos puedan volver a ti, Señor, y que ellos reconozcan que hemos sido ungidos para servirte, que hemos sido ungidos, Señor, para levantarnos en medio de esta generación y hablarle a esta generación que se vuelva Jehová, que nosotros somos los instrumentos, que si no nos levantamos nosotros, ¿quién se va a levantar, Señor, para alertar a esta sociedad, para alertar, Señor, a esta generación que Cristo viene pronto y que está buscándonos y que es tiempo que nosotros le busquemos a Él de todo corazón? En el nombre de Jesús de Nazaret, revélanos tu propósito, Señor. Vuelve, Señor, a nosotros con ese fuego de tu Espíritu Santo y que en nuestro interior arda, Señor, ese fuego de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toca, Señor, la vida de cada joven. Toca la vida de cada señorita. Hay poder en el nombre de Jesucristo para romper toda obra de las tinieblas, todo pecado, toda atadura de pecado en el nombre de Jesucristo, toda mentira de Satanás en tu mente, en el nombre de Jesucristo es quitado. Y ahora, Señor, que nosotros podamos vernos como esos hombres, esas mujeres, jóvenes ungidas por ti, jóvenes llamados a honrarte, jóvenes llamados, Señor, a ministrar en tu presencia. Vuelve, Señor, esa identidad a nosotros. Vuelve, Señor, esa unción a nuestras vidas. Porque somos llamados para servirte, porque somos llamados para honrarte en el nombre bendito de Jesús. Gracias te doy, Señor, gracias te doy. Amén y amén. Recuerda quién eres. Fallamos, pecamos, pero Él está aquí para restaurarnos. Él no nos rechaza. Él dice, hoy es tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Y vamos a levantarnos, jóvenes, para hacer esos estandartes, para hacer esos instrumentos de Dios. Poza Rica tiene que saber quién es Dios a través de tu vida. Habla en el nombre del Señor, su palabra. Sírvele al Señor con todo el corazón, que no te intimide lo que estamos viviendo. Hoy es tiempo de levantarnos. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.